Mi nombre es Virginia y soy la profesora de los talleres de escritura creativa y de la Universidad Popular. Es para mí una suerte presentar hoy a Enric Benito, a quien muchos recordamos del foro del año pasado, donde compartió con nosotros su trayectoria como médico, primero oncólogo y más tarde más de 20 años dedicado a los cuidados paliativos. Enric Benito es miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y es un referente mundial en el área de cuidados paliativos gracias a todos los aportes que ha hecho en el área de humanizar la medicina y contemplar al individuo no solo como un cuerpo físico, no solo como unos síntomas que hay que atender, sino un ser con una dimensión espiritual, con unas necesidades sociales, emocionales y espirituales. Le pregunté ayer que si quería que dijera algo especial de él en la presentación y bueno, quiere dejar claro que él no es jubilado, sino pensionista, que no es lo mismo. También que disfruta mucho de sus nietos, de cuidar a sus nietos y de estar con ellos, y continúa dando charlas y bueno, están expandiendo sus conocimientos, todo lo que ha podido aprender en su trayectoria de vida. Es por eso que fundamentalmente lo que va a compartir con nosotros son historias que ha vivido y que le sirven pues, para ilustrar y transmitir lo que lleva dentro. Espero que lo disfruten y muchas gracias, Enric, por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Os dejo con él. Buenos días. Bueno, realmente, como decía aquella eminencia, eso solamente se puede escribir con dos palabras: impresionante. Bueno, saludo a los de la zona norte. Tengo un amigo infiltrado allí, me ha dicho: Enric, salúdanos arriba porque la gente normalmente habla solo para los de abajo. Todos estamos, os incluimos a todos. Bueno, quiero dar las gracias a los organizadores por invitarme a compartir por segundo año este foro, en especial a Ana María de las Heras, que ella es la auténtica responsable de que yo esté aquí, porque me cuesta viajar tan lejos. Normalmente vivo muy bien en casa, pero gracias, Ana María, porque luego cuando estoy aquí disfruto de estar con ustedes. Bueno, quiero dar las gracias a ustedes por su atención. Realmente es admirable el grado de atención que están desarrollando durante todos estos días. Y bueno, se ha creado un clima realmente propicio. Después quiero dar las gracias a los ponentes anteriores. Ellos realmente, cada uno desde una perspectiva diferente, han ido construyendo una serie de que, claro, hablar el último tiene el inconveniente de que seguramente ya te han pisado algo más interesante, pero también te da la ventaja de que puedes intentar pues, construir sobre lo que los demás han dicho, que ha sido realmente inspirador y muy interesante, ¿no? Bueno, yo, para contaros, o sea, hoy deciros que es verdad que están paliativos. No voy a hablar del proceso de morir, pero sí que realmente mi experiencia para hablar de compasión, el título de la charla es El coraje de la compasión, afrontando el sufrimiento en la enfermedad y la muerte. Y voy a hablar no desde una posición de filósofo, sino desde la experiencia clínica, de la vivencia que he ido comprobando. Luego hemos ido poniendo palabras a esa experiencia y eso es un poco lo que quiero compartir, ¿no? Y bueno, para empezar os diría, por ejemplo, os cuento una historia para ubicar y enmarcar un poco el contexto. Mira, un día la farmacéutica de mi barrio me vino y me dijo: Enric, teníamos unos 40 y pocos, nuestros hijos iban al mismo colegio, tendrían 9, 10 años y vosotros unos 40 y por ahí. Y me dice: bueno, vengo a verte porque tengo un cáncer, me han dicho que tengo 6 meses de vida y no me puedo morir. Porque resulta que tú sabes cómo está mi marido. El marido había tenido un proceso, en fin, y no podía encargar. Y tenía un hijo que tenía que acabar la carrera. Y ellos, tú sabes que los farmacéuticos, si tienen un hijo que está matriculado en farmacia, ya pueden dejar la herencia de la farmacia. Bueno, tienes que ayudarme. Y wow. Bueno,
las cosas fueron bien. Las cosas fueron bien y el chico llegó a matricularse en farmacia, es decir, que ya vivió estos casi 8 años más de lo que le habían pronosticado. Alguien que había dado algo que no era suyo, le había dado 6 meses de vida, pero no sabía el coraje que puede tener una madre cuando lucha para su hijo, ¿no? Y bueno, entonces nos fueron bien las cosas y consiguió, pues eso. Pero al cabo de 8 años ella ya estaba muy mal, la cosa se había deteriorado, estaba encamada. Y podéis imaginar la relación que habíamos construido durante estos 8 años, siendo además vecinos. Y yo estaba haciendo oncología en aquel momento, pero ya iba a verla a su casa, a acompañarla. Y un día ella me dice: Enric, estoy preocupada. ¿Qué pasa? Dice: es que no me he muerto nunca y no sé si voy a hacerlo bien. No sé cómo irá esto. Y luego, para añadir un poco, era pícara, decía: bueno, ya me perdonaréis si hago el ridículo, y no lo hago bien. Quiero deciros con esto que evidentemente este es un caso especial. Normalmente llegamos a esta etapa bastante, no con ese nivel de madurez, de experiencia, de seguridad, de confianza, de coraje, que cuando he dado las gracias me he olvidado de lo más importante, es dar las gracias a mis maestros, que han sido los pacientes, que me han inspirado y me han ayudado a aprender directamente desde la experiencia. Pues esta es una maestra, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad, esto no va así normalmente, sino que normalmente la gente va bastante acongojada, bastante asustada, está bastante preocupada. Pero no solamente el que se va, sino todo el contexto de los que tenemos alrededor, los familiares, los amigos, incluso los profesionales. Hay mucha ignorancia y mucho miedo. Y estas dos, yo diría que básicamente la ignorancia es una de las fuentes del sufrimiento, de las que voy a hablar, ¿no? Coincidiréis conmigo, supongo, en que esta actitud de resistirse a que no pase, hay que luchar, hay que mantener, esto realmente a veces aumenta y complica las cosas y aumenta el sufrimiento, ¿no? Y yo diría que en nuestra sociedad, que estamos comentando estos días, yo creo que vivimos en una obscena superficialidad de nuestra propia realidad. O sea, el mundo del Twitter, WhatsApp, del Facebook, Instagram, todas estas cosas, estar la gente enganchada con y realmente no están conectados no estamos conectados con la realidad, con la profundidad de lo que somos. Y esta sociedad bastante ignorante de la propia riqueza que yace en cada uno de nosotros, pues normalmente desde esta superficialidad uno no se prepara para enfrentar las cosas importantes como puede ser ese proceso. Y llegamos ahí bastante ignorantes, ¿no? Decía un amigo, la muerte es como una dama misteriosa que no nos han presentado y que cuando se presenta no nos gusta y nos da mucho reparo, ¿no? Bien, yo quiero decir que estas actitudes no nos permiten acercarnos. Entonces, la ventaja de trabajar en el entorno de cuidados paliativos, de trabajar en el entorno donde hay una intensidad de sufrimiento, es que las cosas son verdad. Todo es verdad. Ahí se caen todas las tonterías. Entonces, es un privilegio extraordinario poder estar en un entorno donde no hay tontería, no hay mentira, hay autenticidad. Claro, ahí aprendes lo que es la realidad, lo que es la vida. Y desde aquí es donde yo voy a intentar elaborar un poco los contenidos de esta mañana. Es decir, nosotros, los profesionales de cuidados paliativos, hace unos ya más de 15 años, en el 2004 nos planteamos que muy bien, tenemos una definición de cuidados paliativos que incluye la palabra sufrimiento y la palabra espiritualidad, pero de esto no nos hemos formado. En la Facultad de Medicina, Enfermería y Psicología no nos han dicho nada de esto. ¿Cómo podemos entonces abordar esto? Entonces planteamos crear un grupo de trabajo, de investigación, para poner palabras a este ámbito y construir un modelo para podernos acercar desde una actitud. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era entender qué significaba sufrimiento, qué queremos decir cuando hablamos de sufrimiento, porque no hay ningún libro de medicina que yo conozca donde esto esté estipulado como un síndrome que estudias con las causas, la fisiopatología, y se podría, porque realmente lo hemos hecho después. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la sanación? ¿Qué es la trascendencia? Todo eso no teníamos ni información. Entonces, habrá que poner palabras a eso porque nos estamos encontrando con eso. Entonces, bien, empezamos y creamos un grupo de investigación donde yo voy a intentar
transmitiros un poco el destilado de este trabajo de más de 10 años. En el 2014 publicamos una monografía que supongo que los que estáis enterados ya la habéis descargado porque está accesible en la página web de la SECPAL. Espiritualidad en clínica, el acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Bien, yo desde ahí os voy a hablar desde lo que hemos construido como modelo y desde la experiencia clínica. Y voy a dar algunas ideas del modelo, pero también algunas experiencias de algunos pacientes con los que he convivido. Si tuviera que volver a reformular el título de la charla, porque dando vueltas he pensado que, claro, el título no puede ser tan largo, pero lo que me gustaría como resumen, y sabéis los que me habéis escuchado otra vez, es que me gusta resumir todo lo que quiero decir para empezar y así después poderlo desarrollar. Yo os diría que el título que me gustaría ponerle sería El coraje de la compasión, afrontando el sufrimiento en la enfermedad y la muerte, hasta aquí igual, y añadiría desde la conciencia que sabiamente conecta nuestra vulnerabilidad y nuestra trascendencia y promueve la aceptación de lo que es. Esto es lo que me gustaría desarrollar. Bueno, estos términos, sufrimiento, coraje, compasión, conciencia, aceptación, trascendencia, están muy vinculados entre sí y yo me gustaría empezar por el sufrimiento. Apoyándome en todo lo que han dicho mis compañeros previamente, hay una síntesis muy sencilla que ayuda a marcar rápidamente las cosas como en este ámbito. Eric Castle es un profesor de Nueva York de bioética y tiene una frase excelente que dice: los cuerpos duelen, las personas sufren. Esto ya te ubica rápidamente. El dolor físico es del cuerpo, es de la carrocería. Y esto se va con calmantes, con morfina, con fentanilo, con metadona. O sea, tenemos muchísima... Hoy en día sería muy injusto que alguien tuviera dolor físico. Pero cuando tú consigues dormir, anestesiar o paliar o controlar el dolor físico, te das cuenta que existe otra cosa, que no se va con morfina. Y esto es lo que Cicely Saunders, la maestra que fundó los cuidados paliativos, llamó el dolor total. Como decía el poeta, que por dolerme me duele hasta el aliento. O sea, ese dolor integral de la persona, que yo no diría que es emocional, es espiritual o es integral. Bien, este es el sufrimiento, ¿no? Y es decir, si hemos dicho que la que sufre es la persona, inmediatamente te planteas, bueno, ¿y qué es la persona? Y bueno, con todos mis respetos y desde la humildad de un clínico que no es filósofo ni antropólogo, quiero compartir un modelo muy sencillo de persona que hemos construido para poder trabajar operativamente, para podernos mover en el ámbito clínico y tener un mapa de qué estamos hablando. Y básicamente, la persona, hemos pensado y hemos escrito que es un constructo de conciencia, cuerpo y mente, que está dotado de un anhelo inagotable de plenitud, lo que nos hablaba María ayer, o sea, ese anhelo inagotable que nos lleva a buscar aquello, me decía, la fuente te llama, y yo añadiría, y la sed conoce el agua. O sea, nosotros tenemos un anhelo de profundizar en lo que somos. Bien, pues ese dinamismo que somos, que hemos construido, esa persona, desde su nacimiento en un entorno determinado, con una familia determinada, en un contexto, con una dotación genética, etcétera, construye desde su conciencia, en la experiencia que está viviendo, construye su propia cosmovisión, construye lo que él considera yo. Y establece relaciones a 3 niveles. Establece relaciones consigo misma, con los demás y con lo demás. Esos 3 ejes de intra, inter y transpersonal los hemos empleado para poder entender cómo, desde entender el sufrimiento y entender cómo acercarnos para compasivamente acercarnos a cuidar y acompañar el proceso de esta persona. Fijad, esa persona que además tiene ese anhelo de plenitud y tiene esa conciencia con la que construye relaciones consigo, con los demás y con lo demás, además está empujada en un viaje que seguramente no ha programado y que no ha planificado y que en este viaje hay luces y sombras y se encuentra con todo, ¿no? Y yo diría que es importante volver a recordar que el núcleo esencial de la persona, desde donde surge ese anhelo, es la conciencia. Esa sería la plataforma que permite la experiencia y que además es un continuum que tenemos con nosotros
y que siempre está con nosotros y es lo que nos define más, porque todo lo demás va cambiando, pero esta conciencia de ser, de percibir, de conocer y de sentir, eso es lo que nos conforma más profundamente. Pues yo diría que la persona en ese viaje establece una relación, un nivel de autoconciencia diferente según la etapa de la vida. Yo os puedo asegurar que veo la vida muy diferente cuando tenía 20 años y vosotros quizá os pase lo mismo, ¿no? Vas madurando y vas comprendiendo, vas adquiriendo un nivel que antes ves las cosas con otra perspectiva. Esa es esa madurez que vas adquiriendo. Bien, por lo tanto, yo diría que la persona no está acabada. Lo que pasa que de repente en ese viaje se encuentra que le pasan cosas que no esperaba y que no le gustan. Yo pensaba que mi mamá la tendría para siempre, pero cuando tenía 40 y pocos, mi madre se fue y me dejó. Claro, para mí era importante, y es importante, y mi primera reacción es, por favor, que no se vaya, yo la necesito, forma parte de mi vida. Bien, quiere decir con eso que ¿qué es el sufrimiento desde el punto de vista que nosotros hemos construido en nuestro modelo? Pues mirad, esa persona que ha construido esta cosmovisión, de repente ve como aquello que valora, que ama, que quiere, está amenazado. Y además se siente que no tiene recursos para afrontar esa amenaza. Va a pasar algo que yo no puedo controlar, porque mientras yo puedo controlar, no me da. El sufrimiento es esto también según Eric Kassel, es el distrés, el malestar que tiene la persona cuando lo que ella ha construido se ve amenazado, su integridad, lo que ella considera su integridad, se ve amenazada y se encuentra que no tiene recursos para afrontar esa amenaza. Claro, aquí también, intentando construir modelo para acompañar, nos dimos cuenta que había varios tipos de sufrimiento. El sufrimiento desde un punto de vista, yo estoy hablando muy pragmáticamente como clínico que tiene que ayudar a alguien que está sufriendo, ¿no? Hay un sufrimiento que es un problema y que se puede resolver. Porque, por ejemplo, si el paciente resulta que tiene un dolor terrible y el médico que no tiene formación le está dando paracetamol o cualquier tontería y esta persona está sufriendo al cabo de 3 días de insomnio y de dolor, esta persona no solamente tiene dolor físico, sino que está deseando morirse ya. No quiere seguir estando ahí, porque eso es insoportable. Entonces, simplemente que venga alguien de paliativos y ajuste la dosis y le ponga morfina, le quite el dolor, cuando quitas la amenaza, quitas el sufrimiento. Ese sufrimiento se puede resolver, ¿entendéis? Cuando es un problema. Pero hay otro sufrimiento que no es soluble, no es un problema. Y es, ¿por qué me tengo que morir? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Esto no es un problema, porque no tiene respuesta. No le vas a decir, hombre, te vas a morir porque has nacido, que es lo más evidente, ¿no? Pero eso le hemos llamado misterio, no sabemos por qué. Pero entonces la compasión se mueve y actúa cuando ese sufrimiento, que no es un problema que se pueda resolver, tiene que ser acompañado para poder ser. La única salida que hay en este momento es, y eso decía Einstein, los problemas no se encuentra la solución del problema en el nivel que se han elaborado. Tienes que cambiar el nivel de conciencia para descubrir una mirada diferente de esto que se está desmoronando y que se está rompiendo, ese constructo que has hecho, porque seguramente habrá esa conciencia que persiste, te va a dar una mirada distinta de esto que estás viendo ahora de una manera sufriente. Claro, cuando tú, o sea, la única forma de resolver el sufrimiento del que está ante una pérdida de la ruptura de su vida sin poder resolverlo, es trascender la mirada que tiene sobre el constructo que había hecho. Es decir, trascender, según Levinas, es atravesar y ascender, pasar a través de y adquirir otro nivel de conciencia. Eso es el modelo que hemos elaborado y que además hemos visto que funciona. Cuando la persona es capaz de, en lugar de estar enganchado a los espasmos del sufrimiento, de como si estuvieran agarrado a un cable de alta tensión sin poder soltarlo, si es capaz de soltar, aceptar y percibir desde otra mirada y esa persona pasa por esas etapas y al romperse ese constructo, decía San Pablo, somos tesoros en vasijas de barro y somos frágiles, vulnerables y nos rompemos.
Pero cuidado, por las grietas emerge la luz de lo que somos y desde ahí puedes recuperar una visión trascendente de la experiencia que has vivido. Y la verdad es que todos tenemos experiencia de pérdidas y cuando hemos elaborado estas pérdidas y hemos visto a toro pasado, cuando has elaborado esto y tienes otra perspectiva, cómo no querrías volver a ese dolor, a ese malestar, pero lo que has aprendido es una lección impagable. Tengo un amigo que perdió su hija y es un periodista, escribió una historia, en fin, tiene un libro precioso que se llama Las personas bellas no surgen de la nada. Esta es una frase de Kubler-Ross. Las personas bellas no son aquellas que salen en las revistas del corazón y estos reality shows que también son altares de la superficialidad que hablábamos. No, las personas bellas son aquellas que se han roto, que han tocado fondo, que han descubierto una profundidad que les sostiene y que desde aquí se han construido de otra manera. Son las personas que son compasivas, son humildes, son sencillas, son profundas, son auténticas. Esos son las personas. Pero claro, es decir, el sufrimiento no hay que ensalzarlo, pero si lo trasciendes y lo elaboras, puede ser un maestro extraordinario. De alguna manera, con ese modelo que hemos construido, si la conciencia es la plataforma de la persona, cuando la persona ha construido un modelo que realmente se está rompiendo, si tiene la capacidad de entender que en ese constructo que ha hecho hay cosas que van a mejorar y van a cambiar, y es capaz de ver desde su conciencia que eso que se desmonta se va a poder elaborar a otro nivel, esta persona va a adquirir una madurez que no tenía antes. Pero ahí lo que es muy importante es tomar conciencia de realmente quién eres tú. Y cuál es verdad, si tú crees que tu madre te pertenece y no debería morirse porque tú eres el rey del bambo y el centro del universo, pues entonces, chaval, vamos mal. O sea, tu madre tienes que verlo de otra manera y en lugar de agarrarte y decir, mamá, no te vayas, tienes que decir, mamá, gracias por lo que me has dado, ahora entiendo que tienes que partir. Pero eso se hace desde una posición de una madurez personal, de una profundidad asentado en lo que tú eres, para poder ver esto desde esta manera, ¿no? El soltar, permitir, aflojar, dejar ir, retirarse de en medio, como queráis, esto no es fácil. Cuando tú has construido vínculos emocionales importantes con alguien que quieres, perder a esta persona, ya puedo decir lo que quiera el Benito, pero a mí me duele. Sí, es así. Y por esto precisamente, comprendiendo que somos frágiles, que estos vínculos nos tienen muy atados, ahí está la relación de ayuda. La relación de ayuda es que tú tienes que comprender que esa persona tiene derecho a no querer que su mamá se vaya. Pero al mismo tiempo, si tú te acercas con una actitud, con esa mirada de conociendo el territorio del mapa por el que está pasando la persona que está sufriendo y dándole esta presencia tuya que le permite elaborar, esa es la posibilidad de ayudar. Y eso, luego hablaré de la compasión, porque estoy centrado mucho en el tema del sufrimiento. Me parece importante el constructo inicial, ¿no? Ayudar a otro que está agarrado de esta manera necesita las dos alas, compasión y sabiduría. Y yo te diría también, y la compasión tiene un punto inicial, que no se comentó ayer, pero me parece interesante, de indignación moral, de no puede ser. O sea, ¿cómo que está? O sea, me conmuevo por dentro. Yo soy muy, en fin, he bebido de todas las tradiciones, pero como podéis imaginar, alguien que nace en el Mediterráneo, mi tradición es el cristianismo. Y yo, con todo mi respeto a todas las tradiciones, que admiro y además he aprendido mucho, creo que en nuestra tradición tenemos un paradigma de la compasión perfectamente explicado, y es el del samaritano. El samaritano es alguien que va por el camino y que de repente está atento, está despierto, se da cuenta. Primera condición de la compasión, la atención. Y ve a alguien que está sufriendo tirado en la cuneta y se conmueve, se le revuelve las entrañas. Y entonces se acerca, o sea, hay
O sea, yo que soy de la misma pasta que eres tú, que estamos hechos de lo mismo, tú estás en la cuneta donde podría estar yo mañana o quizás estuve ayer. Y desde la simetría moral, cuidado, y esa es la diferencia entre lástima y compasión. La lástima es cuando yo te miro por encima, como ya dijimos, ¿no? Desde una posición, desde el miedo. Yo me acerco con mi miedo, uy, qué jodido que estás, qué suerte que a mí no me pasa. Esto no es compasión, eso es lástima, y está muy bien que la gente no quiera tener lástima. Y la Real Academia de Medicina tendría que revisarse ese tema, ¿no? Perdón, la Real Academia de la Lengua, porque hablar de lástima en la definición de compasión me parece que no es no haber entendido. Pero bien, el samaritano se acerca, está atento, se conmueve, se acerca y empieza a actuar. Y empieza a actuar haciendo cosas para ayudarle al otro a salir de la cuneta. Y lo lava, le pone aceite y vino en las heridas, lo sube al caballo, se lo lleva a la posada y le paga la atención continuada. Es decir, básicamente es estar despierto, conectar con el otro, conmoverte con eso y empezar a actuar para sacarle de su malestar. Es la empatía en acción. Es emplear la cabeza y las manos movidas por el corazón para ayudar al otro a salir de su malestar. Eso hace falta coraje a veces. Y el coraje a veces te lleva a saltarte las normas que están hechas para los que no tienen criterio. Porque si tú tienes criterio no necesitas ninguna norma. Entonces, decía que os iba a contar alguna historia, perdón. Y bueno, es porque yo he aprendido de esto y me gustaría traeros a mis maestros para que lo veáis en directo. Mirad, os cuento una historia de compasión y de coraje. Juan tenía 53 años, era arquitecto, estaba casado y estaba muy unido con su esposa. Ambos no tenían hijos, se habían conocido bastante mayores, los dos eran arquitectos, eran gente brillante en su profesión, se enamoraron, en fin, y además compartían vida, matrimonio, oficio, creatividad, o sea, era una de las parejas que he visto más unidas. Pero llegó el cáncer y él a sus 53 años tuvo un cáncer de pulmón que de entrada estaba diseminado, le habían extendido por todo el cuerpo y entonces en este momento ella se volcó con toda su pasión para salvar a su marido y ayudarle. Y bueno, yo no los conocía, os cuento la historia previa. Habían recorrido bastantes hospitales, habían estado en Estados Unidos, tenían dinero, habían hecho todo lo que habían podido, pero finalmente la situación se iba empeorando. Finalmente ingresó, estaba en una clínica privada y a mí me llamaron a consulta. Yo era oncólogo, tenía unos 40 años, no hacía paliativos, ni tenía la perspectiva que tengo ahora. Pero bueno, me llamaron, fui a ver a este enfermo a la clínica, fui a mirar la historia primero antes de entrar en la habitación y cuando empecé a mirar las gráficas me quedé asombrado. Tenía una hemoglobina de 6 gramos, que eso significa casi incompatible con la vida, o sea, cuando tienen menos de 8 hay que poner una transfusión porque la gente está... O sea, tenía metástasis hasta en el carnet de identidad, o sea, los pulmones estaban llenos, o sea, una cosa, digo, este hombre cómo está vivo, Dios mío. Y me acerqué, entonces entramos en la habitación y ella me presenta y dice, Juan, aquí viene el médico que te va a curar. Yo, claro, entré, saludé a Juan, me acerqué y me di cuenta que aquel hombre estaba agarrado al borde mismo de la agonía. Le falta, o sea, la intuición que tienes cuando has visto muchos, sabes que le quedan pocos días o horas a este hombre. ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? No sé qué dije, salí y recuerdo que en aquel momento ella estaba con la familia, tenía un hermano psiquiatra y yo tenía mis dudas porque iba a hacer algo que no había leído en ningún libro, que me salía, que tenía que hacer, pero no sabía, y además con un médico delante me voy a saltar todas las normas. Pero mira tú, recuerdo que la cogí por los hombros, la miré y le dije, mira, lo que te voy a decir no te va a gustar, pero este hombre no se muere por no hacerte un feo. Este hombre no se muere porque está tan enamorado de ti y ve que tú luchas tanto que no se atreve a soltar. Por favor, acéptalo, deja de partir. Te necesita que le digas que se puede ir. Bueno, no sé cómo lo hice, me costó bastante, pero al final se desmoronó, se puso a llorar, se me abrazó. Porque es que me sale, ¿cómo te vas a acuerdar? Se está muriendo y hacemos como que no se muere. Eso es, digo, cariño, estás intentando parar el tsunami con las manos, te va a llevar por delante. ¿Qué es? ¿No? Bueno,
finalmente bueno, me fui pensando que no sé qué intervención había hecho ahí, pero bueno. Y me fui, llamé al día siguiente y me dijeron que Juan había muerto a las 4 horas de ir a verle yo. Y bueno, quedé muy impresionado de esta historia, porque había hecho algo que nunca había hecho. Yo como oncólogo, los médicos no nos han enseñado a poner el fonendoscopio a las emociones y tenemos que aprender por método científico, ensayo-error, equivocándote, ¿no? Pero yo me di cuenta que creí que había hecho algo que había estado bien porque ella se había quedado tranquila por lo menos y bueno, a cabo de unos, no sé, un par de... Bueno, ella luego me vino a ver, me regaló un cuadro, lo que sea, me quería pagar. Anyway, nos hicimos amigos. Y a cabo de un tiempo, yo estaba haciendo yoga en aquel momento y los del centro de yoga me dijeron, oye, ahora empecé a hacer paliativos, ¿por qué no nos cuentas algo de paliativos? Y recuerdo que conté esta historia y la escribí. Y ya que la tenía escrita, se la mandé a la viuda. Dije, mira, no pongo tu nombre ni nada, pero cuento. Y ella dice, Enric, tenemos que hablar. Tenemos que tomar un café porque no lo cuentas bien esto. Y te lo voy a explicar cómo fue. Ah, muy bien. Para que lo cuentes como toca. Ya lo voy a contar bien. Dice, mira, cuando tú te fuiste yo me desmoroné. Llevaba 3 días sin dormir. Estaba agotada. Me quedé dormida y al cabo de unas 3 horas o así, de repente me desperté con mucha ansiedad y él estaba ya dejando de respirar. Estaba prácticamente muerto. Y yo me indigné, lo abracé, le dije, Juan, no te puedes ir. Él hizo un esfuerzo enorme, abrió los ojos, me miró, me di cuenta que estaba sufriendo mucho y entonces solté y murió en mis brazos. Bueno, el apego aumenta la resistencia y la resistencia puede producir eso, ¿no? Pero bueno, el amor está ahí siempre y siempre hay la posibilidad de hacer esos cambios, ¿no? Yo creo que cuando estamos tan implicados en algo que no queremos que pase, no somos capaces de ver la realidad. Y alguien, si es compasivo, tiene que ser valiente y atravesar para decirnos, porque yo no quiero ver esto, no me gusta. Pero claro, el no querer ver la realidad no cambia la realidad, simplemente no me permite adaptarme a ella. Entonces es fundamental que esa capacidad. Lo que pasa es que esto, y tomo algo que dijo María, que me gustó mucho ayer, es la mirada compasiva, la mirada compasiva hacia el otro. ¿Cómo puedes relacionarte y acercarte y decir algo que puede ser tan inconveniente? Pues básicamente la conexión que haces con el otro tiene que partir desde el reconocimiento de su dignidad, desde una mirada atenta, desde ver al otro en mitad de su vulnerabilidad, de su caos, de su lío, como que ahí dentro, detrás de todas esas apariencias, hay una profundidad que es la misma que yo siento en mí, que sé que está en todos. Y desde esa fraternidad de saber que hay algo en ti que sabe que es eterno y que no está sometido al estrés al que tú te ves sometido. Si yo soy capaz de, a través del aspecto que tú tienes, mirar en profundidad, con ternura y ver, reconocer tu dignidad, reconocer el valor que tú tienes como persona. Si tú, al ver en mis ojos, en el espejo, te ves a ti mismo como yo te estoy viendo, entonces tú miras respetuosamente y el enfermo te devuelve la confianza. Se siente reconocido y entonces confía en ti. Y esta es la pasta por donde tú puedes interactuar. La relación se abre cuando tú abres tu corazón, le ves en profundidad, eres capaz, si él se puede reconocer en ti, ahí se establece una dinámica impresionante donde pasan cosas que no dependen del personajillo que lleva la bata o la americana en este caso, sino de la profundidad que nos nutre a los dos. Bueno, en la SECPAL, integrando la experiencia clínica, y os digo que este grupo de trabajo lo que estuvimos haciendo fue buscar las fuentes de sabiduría y la filosofía donde se ha elaborado mucho todo esto. Ha habido maestros en todas las tradiciones. Nosotros no tenemos ninguna preferencia. Nuestros enfermos tienen derecho a ser agnósticos, católicos, budistas, lo que quieran. Nosotros teníamos que tener un formato que integrara a todos, que no fuera solamente para una cierta población. Entonces nos nutrimos desde el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el islam, pues los sufíes saben un montón. Es decir, aprendimos un montón de esto, pero movidos por encontrar la forma de acercarte y ayudar al enfermo, ¿no?
pero también teníamos la información bibliográfica de las revistas científicas, que como ayer pusisteis esta gráfica del crecimiento exponencial de las publicaciones que hablan de compasión, si buscáis spiritual care o cuidado espiritual en cuidados paliativos, veréis como también hay un despliegue exponencial de publicaciones científicas. También nuestra experiencia profesional de cuidar y atender, donde teníamos un laboratorio de investigación precioso. En mi unidad fallecían 250 o 300 pacientes cada año, con lo cual tenías ahí la posibilidad de ver en vivo y en directo qué había de cierto de todo este constructo. Y luego la experiencia personal de sufrimiento. Y yo quiero deciros que esta es la más importante. Y en esta algunos teníamos un par de másters. Es decir, si tú has sufrido, sabes de qué estás hablando. Y si te has podido reconstruir después de romperte, ya sabes de qué estás hablando. Y te puedes acercar con una mirada desde... me llamo Enrique y también soy alcohólico. O sea, es decir, bueno, pues en la SECPAL construimos esta concepción de compasión como es la respuesta al sufrimiento. Una forma muy sencilla de definir compasión sería el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Y también quiero decir, reivindicando un poco nuestra tradición, que en nuestra tradición se habla de misericordia, pero es lo mismo. O sea, la palabra compasión es verdad que desde que el budismo ha llegado se ha estado, y está muy bien, está muy acertada, pero es sinónimo de misericordia. Entonces, quiere decir que nosotros construimos una definición que decíamos que la compasión o la misericordia se construye de conciencia, sensibilidad, apertura hacia el sufrimiento propio o de los demás, junto con el deseo de aliviarlo o prevenirlo. Entonces, no me voy a extender mucho en la propia, pero sí que voy a dar una pincelada porque me parece muy interesante. Nuestra cultura judeocristiana ha hecho muchísimo énfasis en aspectos que quizá nos han sesgado muchísimo la mirada y donde nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos para ayudar a los demás, pero no con nosotros mismos. Realmente es un problema, porque en los propios cuidados paliativos hay mucha persona sensible, compasiva, que se desparrama para ayudar a los demás y muchas veces no se cuida suficientemente a sí mismo. Mirad, la calidad de la presencia que aportamos a la cabecera del enfermo depende de lo bien que estés tú por dentro. Y desde ahí es un imperativo ético que tú te cuides primero a ti mismo. Amar al otro como a ti mismo. Decía, estuve en un retiro con Sogyal Rinpoche, es un lama tibetano que se encarga bastante bien de esto de la muerte y el morir. Tiene un libro precioso que algunos conoceréis. Y en ese taller dijo algo que me llamó la atención, en fin, me afectó un poco, pero tuve que aceptarla. Me dijo, estas palabras, dijo Sogyal Rinpoche, estas palabras de Jesús de Nazaret, amarás al otro como a ti mismo, estos son de una sabiduría extraordinaria. Esto básicamente es el núcleo esencial de todas las tradiciones. Todo se puede resumir en esta frase. Y yo pensé, hombre, que un budista hace también del cristianismo me parece fantástico. Pero a continuación dijo, pero cuando yo veo a los cristianos como se aman a sí mismos, me quedo muy preocupado por su prójimo. Claro, la exigencia, la culpa. Yo ahora estamos haciendo talleres para los profesionales de paliativos, que son un poco el target donde yo realmente me expreso bien, y hago talleres de autocuidado. Y el taller de autocuidado se resume muy rápidamente en una frase. Cuando empezamos el taller digo, escuchan, y ahora va para vosotros también, para vosotras. ¿Queréis que os dé el resumen de todo lo que es el autocuidado? ¿Sí? Escuchad bien. Un momento, ¿eh? ¿Estáis atentos? Os han engañado. Os han dicho que tenéis que ser buenos. Y es mentira. Tenéis que ser felices. Si eres feliz y estás bien, lo haces bien, te va bien y haces el bien y te sale bien y estás bien. Pero si tú te impones el hacer el bien, puedes hacer, como aquel decía, morir de una hemorragia de bondad, desparramarte en el otro, queriendo ayudar porque eres buena. Hombre, eso se llama, no está publicado, pero yo me inventé el síndrome de Sor Teresa de Calcuta. Aquellas enfermeras que se creen que son Sor Teresa de Calcuta y no lo son, y hacen el ridículo y además quedan mal y al final cogen una depresión, porque poca broma. O sea, como también ayer Fernando insinuó, o sea, hay peligros
Hay peligros en la compasión, no te puedes arriesgar de cualquier manera, ¿no? Claro, realmente trabajar en este entorno y poder ofrecer, ser compasivo, una de las cosas que exige es que tú tengas un nivel elevado de conciencia para poder, digamos, manejarte en este entorno. Porque, fijaros, a nadie le gusta ver a otro que está sufriendo, llorando en mitad de una crisis, ¿no? Pero claro, el profesional se encuentra que ese es su cotidianeidad. La gente lo pasa mal, está despidiendo, está sufriendo, y cuando tienes cada día esa intensidad, tú ves a la gente ahogándose en su sufrimiento, en su mar de lágrimas. Claro, si tú no sabes nadar, no te lanzas ahí a salvarles, porque yo me voy a contagiar de esto. O sea, eso es algo, la prudencia está muy bien, pero si no te acercas, tampoco ayudas. ¿Cuál es la distancia exacta que hay que tomar para poder estar ahí? Pues básicamente estar muy conectado contigo mismo y con el otro. Cuando estás muy conectado contigo mismo, cuando desarrollas la meditación, la oración contemplativa, cualquier práctica de cultivo de atención, y hoy lo sabemos, y eso científicamente está súper, no he traído PowerPoints, pero los tengo, con el cerebro, cómo se modula cuando meditas y tal. Cuando tú desarrollas una capacidad de estar presente, regulas también el lóbulo cingulado prefrontal, se hipertrofia a través del cultivo de atención y eres capaz de regular la amígdala donde llega la información emocional. Yo me acerco al enfermo que está conmovido, está sufriendo, está mal y tengo que conectar con él, porque si no, no le puedo ayudar. ¿Qué pasa? Que si no tengo herramientas y no me han enseñado nada de esto y tengo miedo, el miedo lo que hace es que yo me proteja. Y no sé si os habéis fijado los médicos que pasan visita con la carpeta así, ¿verdad? O sea, pasan visita con la carpeta así, como aquí no entrará nadie porque esto está protegido, porque como me entre yo me voy a casa. Claro, o sea, los médicos son muy buena gente, pero no hemos tenido ninguna formación para poder gestionar las emociones nuestras, la del enfermo. No nos han enseñado porque no existía ese conocimiento. Daros cuenta de que Daniel Goleman, que fue el comercial del tema de la inteligencia emocional, es del año 90 esto, es muy reciente. No está integrado todavía en los currículos. Pero quiero decir que si tú te ves obligado a trabajar en paliativos, tendrás que desarrollar capacidad para... ¿Cómo vas a salvarle al que se está ahogando? Pues primero, poco a poco, te atreves a ponerte unas gafas y un tubo y tirarte un poco a ver por dónde le viene, de dónde sale todo ese sufrimiento, ¿no? O sea, tienes que bucear, pero para eso tienes que tener una gran capacidad de apnea, porque tienes que bucear en mucha profundidad. Y llega un momento que cuando tu intención es ayudar, tu compasión está por encima de tu miedo y el coraje de ayudar es mayor que el respeto que te impone la posibilidad de contagio, lo que haces es que de repente descubres que desarrollas agallas. Agallas para respirar bajo el agua. Y puedes estar ahí sintiéndote que puedes estar ahí sin que eso te contagie. Eso es el progreso que hace cuando... Y esa es la experiencia de alguien que cuida de forma sistemática. Estoy encantado de la meditación, yo practico muchísimo, pero quiero decir, la capacidad de desarrollar una atención plena en la actividad, en la presencia que se genera en el entorno del misterio, que es el proceso de morir, es impresionante. Te da un retorno impresionante porque tú tienes que domesticar el miedo. Porque con miedo no puedes entrar en la habitación, porque allí ya hay mucho miedo. Y como te enganches con el miedo de los demás, se monta un bucle que allí ya no sirve de nada. Tú tienes que ser la luz que entra ahí dentro y que genera un espacio de seguridad y de confianza donde los otros pueden empezar a percibir las realidades de otra manera. Esto no es un desastre. Esto podéis llamarle un misterio, pero no es un fracaso, ni es un absurdo. Es una experiencia interesante. Pero para eso no tienes que estar contagiado de todas las emociones que se van pasando de uno a otro y que van ensanchando y poniendo altavoces. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando en el año 2008 me invitaron a Harvard a dar un curso de verano, en aquel momento estaba la campaña de Obama. Y me gustó una cosa de Obama, que decía, no drama, bajar el nivel de drama. O sea, domestica tus emociones y observa, mantente presente, lúcido, en mitad del caos, porque eso es lo que va a permitir elaborar esto. Y eso es lo que se cultiva cuando tú practicas meditación. Por eso, ahora mismo, nuestro trabajo es, a todos los médicos y enfermeras, enseñarles a cultivar su propia profundidad, porque cuando estás anclado en lo que te sostiene, tú no eres nadie,
Tu personaje ha desaparecido de ahí, pero hay una presencia que inunda aquello y que permite al otro elaborar, construir y, si puede, trascender. Porque un poco lo que es el itinerario del que tiene que partir está hecho, también forma parte del mapa que hemos elaborado, ¿no? O sea, el cultivo de la atención en el profesional sanitario lo que hace, y sabemos también, tenemos información de esto, desarrolla una capacidad de una metacognición, de una metaconciencia. O sea, yo estoy allí con el enfermo, siento sus emociones, pero hay algo en mí que se da cuenta de lo que está pasando y va modulando esto. Después hay otra parte muy importante, es la interocepción, la percepción de tus propios sentidos internos. Tú estás tan conectado con tu propio cuerpo que sientes las emociones en tu cuerpo. Las emociones tienen una expresión somática y ahora mismo siento un nudo aquí, hay tristeza, pero esa tristeza no es mía, viene de allí, voy a ver qué pasa y cómo puedo pasar por encima de las apariencias para buscar el contacto con la profundidad del ser que tengo delante y hacerle ver que estoy viendo que esta tristeza también es efímera, va a pasar. Porque si tú tienes el mapa del territorio y sabes que esto acaba bien, lo que vas a ir allí es con confianza a generar confianza. Y eso es lo que puedes hacer cuando conoces. Desde conocer, sabes de haber saboreado que esto es así. Entonces, desde esta autenticidad y profundidad puedes acercarte y generar esa confianza. El enfermo, a la persona que tiene que irse, o cualquier crisis existencial donde haya sufrimiento, hay una parte de caos, de lucha, de resistencia. No quiero, no puede ser, porque a mí. Todo esto está bien, es humano, es normal. No puedes hacer así y decir ahora mismo me quedo sin mi madre y no pasa nada. No, hay un proceso de elaboración en el cual hay una parte de lucha, de no quiero. Pero llega un momento en que tienes que aceptar la realidad como es. Y cuanto antes lo hagas, menos tiempo estarás en el lío, en el caos, en el sufrimiento. O sea, la salida del sufrimiento cuando no es un problema, sino que es el sufrimiento que se establece porque se va a romper algo de mí, y esto es un misterio, no sé por qué, pero toca esto, la aceptación, surrender, entrega, hágase en mí tu voluntad. Cuando eres capaz de hacer eso, la sorpresa es lo que te encuentras después que no te esperabas porque ni te habías ni imaginado. Y es wow. Porque ahí se despliega un nivel de conciencia. Cuando sueltas, encuentras que lo que siempre te ha sostenido te sostiene. Que te sostiene aquello que siempre... Porque tú no te has sostenido nunca a ti mismo, a ti misma. No seas ingenuo. Pero no habías encontrado esa profundidad. Gracias a esa fractura, a veces notas el gozo, la plenitud, la paz de algo inefable. Y dices, wow, esta es la experiencia. Caos, aceptación y trascendencia. Cuando has vivido esto un montón de veces, sabes que es cierto, ¿no? Y que puede acabar bien. No siempre va así. Y además, otra de las cosas muy importantes es, no depende de ti. Si tú vas allí con ese mapa, diciendo, vamos a ver, cuando llegue la trascendencia nos vamos a poner los botas aquí de gozo y de plenitud. Eso va a pasar a lo que tenga que pasar porque cada uno se muere como le da la gana y está muy bien. O sea, y no te creas nadie para poder... O sea, simplemente, si tú tienes una actitud compasiva de acercarte con ganas de ayudar a esta persona, estás presente, no metes lío del tuyo al lío que hay allí, sino que intentas, digamos, generar un espacio donde el lío que hay allí se pueda ver desde otra perspectiva. Puede que si la persona encuentre sus propios recursos, pueda elaborar y salir de ahí trascendido o no, con otra mirada. Pero si pasa, no es gracias a ti, y si no pasa, no es culpa tuya, porque eso también es de los Upanishads, que son bastante antiguos, pero muy sabios. Sois responsables de vuestro esfuerzo, pero no de los frutos de vuestro esfuerzo. Porque si os sentís importantes cuando os aplauden, pues la habéis pifiado. Yo os aviso, tenéis derecho a aplaudir, pero yo enseguida que aplaudéis hago desvío de llamada, ¿entendéis? Porque lo que me está inspirando merece el aplauso, no yo. Entonces, ser compasivo, en mi experiencia, es ser lúcido de haber visto que el miedo debe ser domesticado, que tienes que atravesar el miedo. Si el miedo fuera como el río que te protege de la amenaza del sufrimiento, tienes que construir un puente y pasar por encima. Y ese puente está hecho de confianza, de coraje, de atrevimiento, de indignación moral, de que eso no puede ser. Voy a ver qué puedo hacer. Pero también, no de temeridad, también tiene que haber prudencia en el sentido de que
tengo que saber que me meto donde me puedo meter, y eso hay un aprendizaje. Hay cosas que no puedes hacer hasta que no estás preparado para hacerlas. Es un camino donde hoy no me atrevo, este tipo de enfermo no puedo más, yo no sé qué decir, ni sé qué hacer, y pasa lo que tiene que pasar. Pero cada vez vas adquiriendo una experiencia que te permite atreverte a jugar con situaciones más complejas, ¿no? Y después, otra cosa que no se ha dicho de la compasión, que yo creo que merece la pena comentar, y es, no todo es coraje y tal, ¿no? Sino que la compasión, al final, tiene una parte muy dulce. Es la satisfacción de la compasión, el gozo de cuidar, como dicen los americanos, el brillo dulce o elegante, algo así, ¿no? Esa parte gozosa, ¿no? El brillo gozoso, ¿no? Porque cuando tú te acercas a ayudar con tu confianza, sin saber lo que pasará, sin miedo, pero sin expectativa, tampoco. O sea, ahora verás, voy a ir allí y no, no es eso. Me acerco con muchísimo respeto porque voy a entrar en un espacio sagrado y me tengo que descalzar, me tengo que quitar, o sea, desnudo, en el sentido de que vulnerable también, porque desde mi vulnerabilidad puedo entender su vulnerabilidad, desde mi prepotencia no entiendo nada. Solamente cuando me pongo pero digamos, fuertemente instalado en el ser, en la presencia que me construye desde la humildad y el coraje de acercarme y a ver qué pasa, ¿no? Claro, eso, cuando la situación cambia y tú has estado allí y has percibido el cambio, algo en ti también ha cambiado. Y eso te deja una herencia, te deja un legado. O sea, yo creo que la parte de la compasión que intuimos todos, es que ahí tiene un beneficio detrás para cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, los beneficios, voy a ver si soy capaz de transmitiros la sabiduría y, en fin, el gozo de un paciente también que me enseñó muchísimo y os voy a presentar ahora. Es una historia que pasó hace bastantes años. Yo todavía hacía oncología, no hacía paliativos, tendría mis 40 y pico. Y entonces se trata de Felipe. Felipe era una persona muy sencilla, era un granaíno, venía de Granada, que en las épocas, hacía años, había venido a trabajar a la construcción. Cuando se construían los hoteles en Mallorca, había muchísimo trabajo, en Granada no había trabajo, y mucha gente del sur venía allí, y en invierno hacían de albañiles y en verano hacían de camareros, o sea, había trabajado para todo el año. Y entonces, bueno, Felipe era una persona muy sencilla, tenía su familia, sus hijos, sus nietos, muy alegre, y bueno, tenía una familia tradicional, etcétera, y tenía un cáncer de colon avanzado también, que le afectaba varios órganos vitales, y bueno, le limitaba un poco y tal. Y un día, él conocía su diagnóstico y sabía lo que le esperaba, y un día me vino a la consulta con su esposa y me dice, os voy a presentar a Felipe, y dice, doctor, haga usted el favor que me quiero ir para Granada, que son ahora la romería de mi pueblo, son las fiestas, y me tengo que ir para allá porque me quiero ir a despedir de mi familia, de mis primos, de mi hermano, que usted ya sabe yo cómo estoy y seguramente esta será la última vez que lo vea. A ver, Felipe, ¿cómo te vas a ir? Si estás hecho caldo, hombre, si tú sabes cómo están los huesos y todo lo que te está pasando, y tienes unos análisis que, diga usted que sí, doctor, no sea usted así. ¿No sabe usted la ilusión que me hace? Yo, pero Felipe, yo en aquel momento me creo las radiografías de los análisis y no tengo la confianza todavía en la fuerza y el coraje que tiene el espíritu de la gente, ¿no? Y digo, no, Felipe, no te puedo dejar partir. Entonces salga la mujer y dice, venga, doctor, que usted es un talento, usted sabe cómo hacerlo, usted sabrá lo que tiene que hacer, pero deje que mi Felipe se vaya para Granada. Ya, con eso no puedo. Claro, la señora muy hábil te hincha un poco el ego y dices, bueno, vamos a ver. Si te llama talento, dices, bueno, empiezo a preparar, le hago una carta para el médico de su pueblo, le subo los corticoides, le doy una morfina por si acaso. Yo
Y digo, pues vete y que sea lo que Dios quiera. Yo pienso, este hombre no volverá porque está chocado y tal. Bueno, se fue y regresó al cabo de unas semanas, pero mucho mejor de lo que se había ido. O sea, exultante. Yo, en mi mentalidad de médico, digo, estos son los corticoides. Para que seáis compasivos con los médicos, ¿entendéis? Y me dice, nada, me trajo una botella de aceite de no sé qué, una estampa de la Virgen de la Romería, y el hombre estaba feliz, contento, una maravilla. Y bueno, también aprendí mucho de ahí. O sea, no te fíes tanto de las radiografías y los análisis, fíjate más de la gente, que ellos saben también, ¿no? Y bueno, la cosa fue empeorando y al cabo de unos meses él ya estaba muy mal, entonces ingresó y estaba ingresado en el hospital. Entonces un día que voy a pasar visita, entro en la habitación y entonces veréis el maestro. Y dice, estaba su mujer con él, en una habitación individual, dice, aquí está mi médico y mi mujer, las dos cosas más importantes para mí en esta vida, en este momento. Y presten ustedes atención a lo que les voy a decir. No sean ustedes tontos y lloren por uno que se va a morir. Que morir no nos tenemos que morir todos, y ahora me toca a mí. Y nos tienen ustedes que pasar lo que yo estoy pasando, ya lo pasarán cuando les toque la suya. Y a continuación dio unas indicaciones del secreto que tenía para afrontar las situaciones con esta entereza. Y nos explicó desde la sencillez cómo él había aprendido el desapego de las cosas de la vida. Dice, miren ustedes, don Benito, en la vida hay que aprender a dejar las cosas que uno tiene. A mí me gustaba mucho cazar. Y yo me iba por el campo con mi escopeta, con mis amigos, y traía un conejo a caza y me la pasaba muy bien. Un día ya con la rodilla empecé que ya no podía y dije, chiquillo, esto ya no es para ti. Y le dije, regalé la escopeta a mi sobrino y veo al chaval que viene contento y yo disfruto de vez en cuando todavía me trae un conejo. Mire, don Benito, usted sabe, a mí siempre me había gustado mucho estar con mi mujer. Y la mujer, chiquillo, deja estas cosas médico, cállate. Usted ya me entiende, doctor, pero ya un buen día esto no funcionó. Y dije, chaval, se te ha acabado. Pero qué bien estuvo esto mientras duró. Y ahora, y así yo, doctor, me he ido despidiendo de las cosas. Y ahora me toca despedirme de esta vida y de ustedes. Y quiero decirles que no se crean que no me doy cuenta de lo que están haciendo por mí y quiero que sepan que quiero darles las gracias de todo corazón por todo que me están ayudando y que esto me lo llevo conmigo. Su mujer y yo estuvimos llorando, viendo la grandeza de que el hombre sencillo, que a pesar de su estado físico seguía siendo dueño de su vida y desde la aceptación nos daba lecciones de dignidad impagables, ¿no? La habitación de Felipe era acogedora. Uno se encontraba a gusto y habitualmente estaba acompañado de sus hijos, sus nueras, sus nietos y murió muy apaciblemente al cabo de unos días. ¿Veis qué historias? Yo creo que lo que decía al principio, ¿no? El coraje de la compasión ante el sufrimiento, ejercido con conciencia, nos permite trascender nuestra vulnerabilidad y conectarnos con lo que siempre hemos sido. Este es el gozo de ser compasivos. Y yo, un poco también, para acabar, quiero deciros, el tema de la autocompasión me parece fundamental en nuestro entorno y siempre que hablamos de compasión pensamos en el otro, en el sufrimiento. Creo que uno tiene que darse permiso para ser vulnerable y recogerse y darse cuenta y tratarse bien, como decíamos, ¿no? Y para eso el nivel de conciencia contigo mismo también tiene que darte un nivel de conciencia de cuáles son tus límites. Porque cuando pasas los límites es cuando empiezas a meterte en zonas de riesgo, ¿no? Entonces, los límites se pueden ampliar. Hoy tienes unos límites, no significa que los vas a tener siempre, pero hay cosas que hoy no puedes hacer. No te puedes arriesgar a hacer eso porque ahí vas a poder sufrir tú. Pero tienes que ser consciente. Esa metacognición te permite intuir hasta dónde me puedo arriesgar, si este paciente, si esta situación puede hacer eso. Porque además, cuando te pones a disposición, porque esa es otra de las actitudes, o sea, tú vas a entrar allí a servir,
con actitud de servir desde la humildad, desde la simetría moral, desde tu posición de sanador herido, porque tú también estás herido y intentas ayudar. Y desde esta actitud vas intuyendo, porque al final parece muy difícil, no hay un protocolo, porque es tan creativo y tan auténtico que las palabras, los silencios, las miradas surgen espontáneamente cuando te dejas guiar por esa sabiduría que intuitivamente se han ido acumulando después de los muchos regalos que te han hecho los pacientes con los que has cuidado, ¿no? Y bueno, otra vez tenía una vez una paciente, todos estos casos son de cuando estaba haciendo oncología todavía, que claro, ellos poco a poco me fueron empujando, yo creo, estas experiencias, a decidir dejar de tratar tumores para tratar personas, porque es mucho más rico y más interesante. Los tumores pueden crecer o volverse más grandes o más pequeños, y los marcadores biológicos, todo esto es bastante, digamos, poco interesante cuando tratas con la autenticidad de lo que es la vida y el ser, ¿no? Entonces yo tenía una paciente con cáncer también avanzado y estaba en su casa y era una peluquera de un barrio obrero, en una zona de viviendas protegidas, es una zona muy humilde. Y yo recuerdo, la sorpresa fue, la voy a ver a su casa, yo hablaba con ella, me interesaba mucho aprender yo de esta gente más sabia, porque yo tendría pues 40 años y ellos tendrían 60, 70, habían vivido más que yo, sabían de la vida más que yo, me curioseaba en preguntar, en cómo te sientes, cómo ves esto, qué crees que pasará. Entonces iba a acompañar a esta mujer a su casa y un día ella me dice: oye, Enrique, esto que estás haciendo está escrito en un libro que te voy a regalar. ¿Ah, sí? Sí, y se fue a una librería donde había novelas de no sé qué y sacó, eso me pareció maravilloso, un libro, editorial mexicana 1960 y tantos, se llamaba De la epilepsia, de Paracelso. Paracelso es un médico de estos inspirados de... Pero digo, ¿y esta mujer qué hace con este libro aquí? Dice, y empecé a mirar el libro de la epilepsia y tal. Digo, no, mira en esta página, aquí. Y voy a acabar con esta cita de Paracelso que me enseñó la peluquera. Dice, el médico y la medicina existen solamente para ser los intermediarios por los cuales el enfermo experimenta y ve con sus sentidos el amor y la misericordia de Dios. Me pareció interesantísimo que la peluquera me diera una pista, entonces empecé a leer a Paracelso y a descubrir. Pero eso es la auténtica verdad. O sea, si tú eres un canal por el cual esa fuerza del universo que no tiene nombre, que le puedes llamar Dios, pero si te rechina no le llames nada, no importa. Dice, es que yo no creo en Dios, dice, no pasa nada, Dios cree en ti, no tengas problema. O sea, estás aquí porque tienes conciencia y la conciencia que hace que estés aquí es la que te sostiene. Y entonces esta no te la has dado tú mismo, cariño. O sea que, anyway, pues claro, realmente cuando tú te pones a servir a esta conciencia para ayudar al otro que realmente ha perdido la perspectiva de quién es, porque cuando está en la tormenta, en el lío, en la fascinación por el drama de lo que le está ocurriendo a su historia, a su biografía, y no ha tocado fondo de su profundidad, donde todo es paz, confianza y amor. Entonces, sabes que hay buen pronóstico. Al final, todo eso se va a caer, porque es que me voy a morir. Y dice, pero es que nunca has existido. Eres un constructo de tu mente. Si no lo has descubierto, empieza a trabajar en eso. Porque cuando descubras que esto no tiene ninguna consistencia, tendrás una paz inmensa, porque nunca estás amenazado. Lo que tú realmente eres nunca ha estado amenazado. Y bueno, quiero daros las gracias por vuestra atención. Y después en la mesa habrá preguntas, supongo. Gracias.